Dios te bendiga muchísimo y conceda los deseos de tu corazón. Em, Quiero decirte que hablando desde la humildad, hablando desde el amor, eh, mis mensajes tratan de despertarnos, ¿verdad? Primeramente para mí, obviamente, y luego para compartirlo con cada uno de ustedes. Tengo tanto para contarles sobre la guerra espiritual, la lucha espiritual, que el tiempo no nos da. Pero ayer estuve hablando un poco sobre que el enemigo nos prefiere quizás un poco teólogos, filósofos, un poco intelectuales. Le da lo mismo, se burla. Eh, el punto es que, y soy una de las personas que piensa que es muy necesario el estudio. Todos somos teólogos, todos los creyentes somos teólogos, porque estudiamos de alguna manera la Biblia, ¿verdad? Cada uno con la gracia que Dios le da. Y no hay por qué avergonzarse ni sentirse menos que otros que quizás tienen un poquito más de entendimiento. Pero el punto era que la intelectualidad o la teología sin una relación con Dios es un arma muy peligrosa. Y siguiendo el tema de las estrategias diabólicas, eh, creo que la teología sin una relación con Dios es un arma de doble filo, porque nos lleva a una soberbia espiritual. Y tarde o temprano vamos a mirar a las personas desde un pedestal. Eh, Se me viene a la mente el fariseo que oraba en el templo y decía, Señor, gracias que no soy como este, en forma despectiva, ¿verdad? Y a veces la intelectualidad sin una relación con Dios, de alguna manera termina siendo despectiva con los que quizás menos saben o que son muy rudimentarios. Y la Biblia nunca nos pide ser intelectuales. La Biblia nos pide que seamos obedientes. Esto no quiere decir que porque tengo fe no tengo que usar la razón. Soy de las personas que creen que la fe y la razón van de la mano. Eh, Tener fe sin razonar me parece que es fanatismo. Y tener razonar sin fe, bueno, es ateísmo. Pero lo que la Biblia nos pide o, o nos demuestra, por ejemplo, en Gálatas 5, nos habla del fruto del Espíritu en nosotros. Dentro del fruto del Espíritu no está la intelectualidad. La intelectualidad no figura. El apóstol Pablo lo describe. Todos debemos tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Eh, ¿Por qué? Porque la intelectualidad es algo inherente a mí, es mío. En cambio, el fruto del Espíritu no es mío, es de Dios. Ese fruto del Espíritu en mí, más la razón o el razonamiento, la gracia que Dios me da para entender la palabra de Dios o el don de la enseñanza o del pastorado, de lo que sea, eh, es una mezcla poderosa. Porque cuando yo estoy centrado en Dios, mi intelectualidad se va a centrar en la voluntad de Dios. Y a eso sumado el fruto del Espíritu en nosotros nos hace herramientas útiles. Dicho esto, quiero decirte que una de las estrategias del diablo es esta. Eh, Pensar que debemos manejar el texto y ser impecables, eh, sin relación con Dios, que es suficiente conocer el texto. Yo tenía un profesor, Vilmar, un maestro, que él en la primera clase en el seminario en San Fernando, la primera clase que tuvimos, él dijo unas palabras que me quedó grabada. Él dijo, de uno de ustedes que después de estudiar conozca humildad, mi tarea está cumplida. Yo no lo entendía en ese momento. Dije, ¿cómo estudiar la Biblia no te va a producir humildad? Pero hoy entiendo que
estudiar la Biblia sin una relación diaria con Dios te lleva a una soberbia espiritual. Y esa es una estrategia satánica para hacerte creer que sos superior a los demás. El estudio de la Biblia, dice Packer, que nos humilla nuestra mente. Queremos sondear nuestro conocimiento sobre Dios y nuestra medida no tiene fondo, nuestra plomada no tiene fondo. Es imposible estudiar a Dios. Nosotros tratamos de estudiar lo que Dios quiso revelarnos, pero todavía hay muchísimo más que Dios no nos reveló. Y siempre digo que tenemos que tener cuidado y mantener un equilibrio entre la intelectualidad y el estudio bíblico con con la relación con Dios. Ayer hablábamos sobre que el cristiano que no ora, yo dije, no es cristiano, lo sigo sosteniendo, porque es imposible llamarnos hombre de fe y no tener un tiempo con Dios, no orar. Pero oraciones de calidad, no la oración, viste, que vos haces, Señor, gracias por este día, porque te encomiendo toda mi mano, mis hijos, y no lo vi más hasta la noche, gracias, Señor. No, nuestra oración tiene que ser con calidad, con excelencia. Nuestra oración, nuestra relación con Dios tiene que ser una relación de calidad. Que esté trabajando no me impide orar. Que esté limpiando la casa no me impide orar. Jesús decía, che, encerrate en tu cuarto y busca al Padre. Y Dios lo ve en secreto. O sea, la oración es vital. Jesús se apartaba para orar y se levantaba bien temprano. Hay un himno que habla sobre eso, que me encanta. Jesús se apartaba temprano para orar. Y voy a ser insistente con que Satanás no quiere que ores. Porque cuando orás, si sos una persona que el Espíritu Santo ya te regeneró, sos una nueva criatura, cuando vos te pones a orar y te convertís en un hombre de oración, un hombre de pasión por Dios y querés estar con Dios, Satanás ya no tiene más forma de tentarte, de engañarte, porque vos estás al lado del Señor. Va a ser muy difícil que te volteen, ¿no? Estoy hablando del enemigo, no de personas. Nuestra lucha no es con personas, nuestra lucha es con entes espirituales. Y en cambio la persona que deja de orar, que se empieza a entibiar, que empieza a tener pecados permitidos, es una presa fácil y tarde o temprano va a caer. Y es ahí donde yo quiero que estemos alertas, que no nos descuidemos. No te descuides, querido hermano, no te descuides, mantenete en la oración. A veces uno no tiene ganas de orar, porque está cansado, porque se arrodilla y por ahí se duerme, pero no importa eso. Orá, busca de Dios. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní le pedía a sus discípulos que oren y se dormían. Pero nosotros hoy tenemos algo que nos potencia, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos potencia, es la dinamita que nos ayuda a nosotros a ser hombres de Dios, mujeres de Dios, personas que oran, personas que buscan. A veces sí tenemos crisis de fe, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, pero está el Espíritu Santo con nosotros. Él es nuestro consolador, Él es el que nos ayuda. No te desvíes, querido hermano, querida hermana que me estás escuchando, no te desvíes. Confía en Dios. No dejes de orar. Seguí buscando de Dios. Y vas a ver que Dios te va a sorprender en un montón de cosas. Y Dios es bueno, claro que sí. Pero el otro no juega a ser diablo. Y no nos podemos dormir en los laureles. Dios te bendiga y medita en lo que estamos hablando y bueno, que Dios toque tu alma, tu mente y tu corazón. Dios te bendiga mucho.